Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con este maravilloso libro que tiene muchos cuentos, que se llama El tesoro de las virtudes para niños. Ya queda muy poquito para terminarlo. He hecho varias partes en donde leo varios de los cuentos que tiene adentro, así que vamos a ver cuáles tocan el día de hoy. Vamos a ir con el primer cuento del día de hoy, que es El patito feo, un clásico que me imagino que muchos conocen. Este es un relato que habla sobre la paciencia y está ilustrado por Susan Spellman. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Hace mucho tiempo, una mamá pata estaba sentada en su nido a la orilla de un estanque. Estaba esperando a que sus patitos salieran del cascarón cuando finalmente los huevos empezaron a romperse. «Pío, pío», dijeron los patitos recién nacidos. «Cuac, cuac», dijo su madre. «¿Ya están todos?» Se levantó para observar el nido. Vio que el huevo más grande aún no se rompía. Cuando finalmente se rompió, salió bamboleándose un torpe patito gris. Era más grande que los demás y no se parecía a ellos. Aquí pueden ver la ilustración. Se nota que está hecha con acuarela y lápices de colores, que es mi técnica favorita. Y está el patito. Está muy tierno. Al día siguiente, la mamá pata miró al patito gris. «Está tremendamente grande para su edad», pensó. «Me pregunto si podrá nadar». El sol brillaba esplendoroso y la mamá pata llevó sus patitos al estanque. Uno tras otro, los ansiosos patitos saltaron al agua. Flotaban y se bamboleaban como pequeños corchos. Sabían cómo mover las patitas y nadar sin que nadie les enseñara. Todos los patitos nadaban muy bien, hasta el que parecía diferente. «Puede ser que tenga demasiado largo el cuello», pensó la mamá pata, «pero con qué elegancia lo sostiene. Si lo miras bien, hasta parece hermoso». El resto de la tarde, la mamá pata ayudó a los patitos a practicar su nado. La mamá pata estaba muy contenta con sus patitos. Decidió que era el momento de llevar a sus bebés a conocer a los demás patos. «Cuac, cuac, cuac», dijo la mamá pata, «síganme». Cuando llegaron, los demás patitos de la granja los rodearon y dijeron: «Miren, qué feo es ese patito». Un pato grande se acercó y dijo: «Quítate de mi camino, patito feo». «Déjenlo en paz», gritó la mamá pata. «Tal vez no sea bonito, pero es bueno y puede nadar tan bien como los demás, quizás hasta mejor». Pero los demás patos fueron malos. Trataron mal y persiguieron al pobre patito feo hasta que salió huyendo tan lejos como pudo. Pobrecito el patito, es tan tierno. El patito corrió tan lejos que se perdió y además tenía hambre. «Tendré que encontrar algo de comer», dijo el patito feo. Miró a su alrededor y vio una granja junto al camino. Lentamente y con cautela, el patito feo se acercó a la granja. Cuando echó un vistazo al interior, vio un gato y una gallina en la cocina. La mujer del granjero les dio de comer a todos, y el patito feo decidió quedarse en la granja. Pero el patito no podía poner huevos como la gallina, ni sabía ronronear como el gato. Los otros animales lo criticaron porque era diferente. Después de unos días, el patito feo se marchó. No le gustaba que se burlaran de él y sabía que podía encontrar mejores amigos. El patito se puso en marcha por el camino y al poco rato encontró un lago donde vivían otros patos salvajes.
En este lago, el patito podía sumergirse hasta el fondo y subir de nuevo a flote. Tanto nadar le ayudó a crecer grande y fuerte. Sin embargo, ninguno de los patos salvajes que vivían ahí le hablaba, porque pensaban que era demasiado feo. Pronto llegó el otoño. Las hojas cambiaron de color y el aire se hizo fresco. Una tarde, justo al anochecer, una parvada de hermosas aves pasó volando. Tenían plumas blancas y brillantes y cuellos largos y hermosos. Las aves volaban hacia el sur, buscando un sitio más cálido donde pasar el invierno. El patito feo estiró el cuello tanto como pudo para verlas y se sintió muy solo. El pobre patito feo pasó un invierno muy duro, pero al fin llegó la primavera. Dejó su nido y estiró el cuello. Cuando miró hacia abajo, se llevó una sorpresa. El agua reflejaba el ave más asombrosa que hubiera visto. Era un bello cisne. El patito feo se sorprendió cuando oyó que alguien le hablaba. «Ven con nosotros», dijeron los cisnes. ¿De verdad los hermosos cisnes le estaban hablando a él? Durante el invierno, el patito feo había crecido hasta convertirse en un bello cisne. En realidad no era un pato, por eso no había encajado. Los demás cisnes lo rodearon y lo tocaron con sus picos. Extendió sus plumas y pensó: cuando era un patito feo nunca soñé que podría ser tan feliz. Ahí termina la historia del patito feo. Esto también habla mucho de la importancia de rodearse de personas que te hagan bien, independiente de si son iguales a uno físicamente. Estoy hablando más como más allá, de personas que nos hacen realmente bien, que nos dicen cosas amables, que nos alientan. Es muy importante porque eso cambia mucho el diálogo con nosotros mismos también. Y al revés, siento que cuando uno se trata bien, también llega gente que te va tratando bien. Muy bonito leer nuevamente esta historia después de tantos años. Es bonito recordarla. Vamos con la siguiente historia, que se llama El Rey Midas, un relato de sabiduría, ilustrado por Kristen Goethers. Había una vez un rey llamado Midas, que era un rico más allá de la imaginación, pero también era muy egoísta e insensato. Nunca disfrutaba del cálido sol ni de las maravillosas flores de su hermoso reino. Al rey Midas le gustaba pasar el tiempo en la bóveda de su castillo, donde guardaba el oro. El rey Midas se encerraba todos los días en su bóveda a contar su dinero, sin que nadie lo molestara. No había cosa que le gustara más que contar su oro. Aquí pusieron al rey Midas. Creo que es como una especie de topo o de oso. Vamos a ver. Bueno, los topos tienen otra nariz. Vamos a ver qué tipo de animalito es en la siguiente ilustración, supongo. No sé cuál es, pero está muy bonito. Me encanta que también está pintado con acuarelas y lápices de colores. El rey Midas tenía una bella hija llamada Dora, a la que le gustaba pasar el día al aire libre. Todos los días, Dora caminaba alegremente entre las rosas del jardín. Era su lugar favorito. Le gustaba cuidar de las hermosas flores y regalarlas para que crecieran más que ella. No había nada que a Dora le gustara más que oler el dulce aroma de las rosas y ver las mariposas que revoloteaban entre las preciosas flores de su jardín. A la gentil Dora le entristecía que su padre nunca la acompañara al jardín. Deseaba que dejara su oro y saliera a mirar el hermoso lugar que había creado. Estaba segura de que su padre disfrutaría de las flores, en especial de las rosas, si alguna vez las viera. Un día
Midas estaba muy ocupado contando su oro en la bóveda cuando un misterioso extraño apareció. ¿Cómo entraste aquí?, le preguntó el rey Midas. Bueno, dijo el extraño, tengo poderes mágicos y tú ciertamente tienes mucho oro. Sí, dijo Midas, pero me gustaría tener más. Yo podría darte el poder de convertir todo lo que tocaras en oro, dijo el extraño. ¿Te gustaría eso? Sí, sí, claro que me gustaría, contestó Midas emocionado. Eso me encantaría. Muy bien, dijo el misterioso extraño. En cuanto amanezca de nuevo, todo lo que toques se convertirá en oro. El rey Midas pasó toda la noche despierto mirando por la ventana del castillo y deseando que amaneciera. A la mañana siguiente, Midas estaba muy emocionado con su nuevo poder mágico. Corría de una habitación a otra tocando todo lo que podía: mesas, espejos, sillones, candelabros, cuadros y puertas. Como había prometido el misterioso extraño, todo se convertía en oro. Entonces el rey Midas salió corriendo del castillo hacia el jardín de Dora. Sabía que era el sitio favorito de su hija. Midas puso sus manos sobre una rosa de color rojo escarlata y la flor se convirtió en oro. Pero a Dora le disgustó muchísimo que su padre convirtiese en oro sus preciosas flores y se echó a llorar. Al rey Midas no le gustaba ver triste a su hija, quería hacerla sentir mejor y la abrazó. Dora se convirtió en una estatua de oro. El rey Midas se sintió desolado al ver lo que le había hecho a Dora. Se alejó rápidamente de la estatua de oro que fue su hija. Aquel poder era una maldición, no una bendición. Haría lo que fuera para recuperar a su bella y amada hija. En ese momento, el extraño misterioso regresó y le preguntó: ¿No estás contento con todo tu oro? Ya no me importa el oro, contestó el rey Midas. Solo quiero recuperar a Dora. Por favor, salva a mi hija y te daré todo mi oro. No quiero tu oro, Midas. Solo quería darte una lección. Para recuperar a tu hija, ve al río y trae suficiente agua para rociarla sobre las cosas que has convertido en oro. Todas volverán a la normalidad. Midas saltó a la fría corriente del río, que de inmediato empezó a convertirse en oro. El rey observó cómo la capa de oro caía al fondo del río. Rápidamente, Midas y sus sirvientes llenaron todos los cubos y cántaros de agua y regresaron al castillo. El rey fue directamente al comedor y roció el agua sobre todos los objetos de oro, como le había dicho el extraño. Cuando Midas vio que Dora regresaba a la normalidad, su corazón se llenó de alegría. El rey Midas estaba muy aliviado y agradecido por haber recuperado a su hija. El misterioso extraño le había ayudado a darse cuenta de que el oro que tanto amaba no se podía comparar con su más valioso tesoro, su hija. Muy bonita esta historia y me gustaron mucho las ilustraciones. Me gusta que hayan hecho al rey Midas y a Dora como animalitos. Es como que le da una ternura a todo esto. Y bueno, habla sobre el agradecer lo que ya se tiene también. Muchas veces no somos conscientes de lo valioso que es tener amistades, personas a las que queremos y que nos quieren. Y deseamos otras cosas quizás más materiales o nos enfocamos en ese tipo de cosas cuando también podemos valorar cosas que no son necesariamente materiales. Así que muy bonito recordatorio de eso. Vamos con la siguiente historia, que es El pescador y su esposa. Un relato de moderación, ilustrado por Rusty Fletcher. Había una vez un pobre pescador que vivía con su esposa en una cabañita cerca del río. Todos los días
el pescador iba al río a pescar algo para la cena. Un día, el pescador atrapó un pez mágico en su red. El pez le dijo: «Te suplico que me dejes vivir. En realidad no soy un pez, soy un príncipe encantado. Por favor, déjame ir». El pescador decidió dejar ir al pez. El pez dio las gracias al pescador por su bondad y dijo: «Por liberarme te concederé un deseo». «Pero no necesito nada», dijo el pescador. Cuando llegó a casa, su esposa le preguntó: «¿Pescaste algo para cenar?». «Nada», dijo. «Atrapé un pez enorme, pero dijo que era un príncipe encantado y lo devolví al agua». «Oh, querido», dijo, «podrías haber pedido un deseo antes de liberarlo». «No pensé que necesitáramos nada», contestó el esposo. «¿Qué hubieras pedido tú?». «Bueno, podríamos vivir en un lugar mejor. Estoy segura de que si regresas y le pides al pez una casa más agradable, te la dará de buen grado». El pescador fue al río y llamó al pez, que apareció de inmediato. «¿Por qué me llamas?», preguntó. El pescador estaba un poco nervioso, pero contestó: «A mi esposa sí le gustaría pedir un deseo. Ya no quiere vivir en una cabaña», dijo el pescador. «Desea vivir en una casa más agradable». «Ve a casa con tu esposa», dijo el pez encantado. «Ya se realizó su deseo». El pescador regresó rápidamente a casa. Allí su esposa lo saludaba desde la puerta de una hermosa casa nueva. La casa estaba llena de todo lo que podrían necesitar. «Ahora podremos ser felices», dijo el pescador y su esposa. Y su esposa y él se instalaron en su nuevo hogar. Pero unos días después, su esposa dijo: «Esta casa es muy pequeña, necesitamos más espacio. Regresa al río y pídele al pez un castillo». El pescador quería hacer feliz a su esposa, así que regresó al río. Una vez más, el pescador llamó al pez encantado y el pez apareció. «¿Ahora qué?», preguntó el pez. El pescador pensó que el pez sonaba un poquito molesto. «Ay, debo pedirte otro favor», dijo el pescador avergonzado. «Parece que mi esposa ahora quiere vivir en un castillo». «Ve a casa, ella ya está en él», dijo el pez. Cuando el pescador regresó a su casa, su esposa lo saludó desde el balcón de un enorme castillo. A la mañana siguiente, la esposa dijo: «Vivimos en un castillo, deberíamos ser el rey y la reina de todo el reino». El infeliz pescador regresó al río. Cuando el pez apareció, parecía muy enfadado. «¿Qué quieres ahora?», preguntó. «Me temo que mi esposa quiere que seamos el rey y la reina», suspiró el pescador. «Ve a casa con tu esposa», dijo el pez. El pescador regresó a casa y encontró a su esposa a la puerta de su vieja cabañita. Como habían pedido demasiado, el pez les había quitado sus deseos. El pescador y su esposa volvieron a su vida anterior, pero esta vez se sentían agradecidos por lo que tenían, en vez de desear lo que no tenían. Por eso decía que era un relato de moderación. Está bonita la historia también. Las tres historias de ahora hablan un poco sobre el agradecimiento de lo que se tiene. En este caso era directamente lo material. Y a veces pasa que con lo que tenemos está bien, y a veces la ambición llega como porque sí solamente. Igual siento que a veces está bien pedir más cosas, pero es bueno de vez en cuando preguntarse si es realmente necesario eso o está bien con lo que tenemos. Y a veces también eso ayuda a hacer, como a usar nuestra creatividad y hacer cosas con lo que tenemos. Eso sirve mucho también, sobre todo para los artistas. Me acuerdo cuando era chica y obviamente al ser una niña no tenía como recursos para comprar materiales costosos ni nada de eso, y siempre trabajaba con lo que encontraba, y eso me ayudó mucho para hoy en día hacer los dibujos como independiente del material que tenga.
Hoy en día ya me puedo costear materiales como más profesionales, pero aún así puedo trabajar con materiales más pro, materiales que no son tan pro, más escolares, cosas así. Y eso es gracias a que también siempre usé lo que tenía y lo valoraba, lo disfrutaba también. Eso es súper bueno. Entonces eso también me recordó mucho a esta historia. Y a veces queremos y queremos cosas y no necesariamente es algo que necesitemos o algo así. Entonces me recordó a eso. Y bueno, esas fueron las historias de hoy. Nos queda muy poquito para terminar este libro. Yo diría que ya el próximo video va a ser el último. Me encanta el detalle dorado que tienen las hojitas. Miren. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Recuerdo que cuando grabé El Principito, también lo grabé en varias partes. Estuve mucho tiempo leyendo cada una. Y cuando lo terminé, hice un compilado, lo subí y tuvo muy buen recibimiento. De hecho, es como de los videos a los que mejor les ha ido en este canal. Así que una vez que lo termine, voy a hacer un compilado para que puedan dormir ahí con todos los cuentos juntitos. Me han dicho que les gusta mucho este tipo de videos, así que tengo más historias, más cuentos que he estado viendo mientras estoy leyendo este. Así que tenemos para rato de historias para irnos a dormir tranquilitos y con lindas enseñanzas, lindas historias también. Recuerdo también que leí un comentario que me dejaron. Era un papá que me decía que le ponía este tipo de videos con cuentos a su hijita o a su hijito, ¿no? O a sus hijos, no me acuerdo bien, pero me dio mucha ternura, así que como que cuando me comentan ese tipo de cosas siento que hago estos videos con mucho más con una intención detrás mucho más bonita, como que siento que les da un propósito más grande al hacer estos videos. Ahora cada vez que los grabo me imagino a este papá poniéndole en los videos a sus hijos. O otros comentarios que he visto como que están con ansiedad y los ponen, entonces les baja la ansiedad o que simplemente los relajan. Me encanta leerlos y saber que este canal les hace bien. Así que me alegro mucho y espero que este videito también les guste mucho, que los relaje. Y bueno, recuerden que si es que no están dormidos en este momento, pueden darle manito arriba a este videito. Eso me ayuda mucho, compartiéndolo también, dejando su comentario como les decía. De esa forma apoya mucho mi canal, así que les agradezco y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.